para compartir el mediodía del sábado por CNN Radio Rosario. Líder mundial en noticias. Y seguimos en Con Estilo, en CNN Radio Rosario. Ya estamos en contacto con el secretario de Planificación Operativa de la Municipalidad de La Matanza, el doctor Miguel Zaredi. Miguel, Carlos Mariscal te saluda. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, estamos con María Laura acá, en el estudio de CNN. Y bueno, la verdad que la idea de llamarte se originó a partir de tus declaraciones con respecto a lo que tendría que ser, de acuerdo a tu propuesta, la ciudad autónoma de La Matanza, ¿no? Claro, es un tema muy particular. Me llamás justamente una de las ciudades más importantes de la Argentina y de una de las provincias que tampoco tiene autonomía, que es la provincia de Santa Fe. Después de la reforma del 94, de la reforma constitucional, se plasmó claramente la facultad constitucional de que todos nuestros municipios sean autónomos. Pero hay algunas provincias, las más importantes, la provincia de Buenos Aires y de Santa Fe, donde esta autonomía no se cumple porque no se hizo la reforma constitucional. Aparte de no ser autónomas, ciudades monstruos como es La Matanza o como es Rosario, además corren con mucha desigualdad con respecto a casos emblemáticos como el de la ciudad de Buenos Aires. Con mucha desigualdad porque, bueno, nuestra capital federal, a la cual queremos y estimamos y amamos los argentinos, esto siempre tiene que quedar en claro, y cuando nosotros planteamos estas diferencias con la ciudad de Buenos Aires, no es de la queja por no quedarla, sino porque nosotros queremos que La Matanza o Rosario sean iguales, tengan las mismas facultades y las mismas posibilidades que tiene esa Buenos Aires tan potente, tan privilegiada en lo económico, que bueno, ha puesto a casi todos los últimos presidentes, básicamente, a los gobernadores de mi provincia en general, porque tiene tanta fortaleza económica y tanto privilegio, que desde el año 94 es la reforma constitucional y desde el 96, este poder le ha dado un poder totalmente diferente. Un poder diferente que hace, vos Carlos conoces el tema, que cuando un vecino va de la ciudad de Buenos Aires y pasa al conurbano hacia La Matanza, pero podría ser Lanús, Quilmes, Florencio Varela, bueno, ve muchas diferencias, ¿no? Ve muchas diferencias porque de lo económico, de lo sociológico, desde todo punto de vista, nosotros, los argentinos, que pagamos el asfalto, las cloacas, el aeropuerto, las delegaciones extranjeras, los organismos del Estado Nacional que figuran y están todos en la ciudad de Buenos Aires, además creamos una ciudad autónoma con derecho de cobrar impuestos, con múltiples ingresos, con una coparticipación notable, y donde están afincadas además los domicilios de las principales sociedades comerciales de la Argentina. Entonces hay una ciudad que tiene una riqueza y un potencial absolutamente distintivo y diferente. Yo pongo La Matanza porque es mi lugar, y es el lugar además que muchas veces sufre mucha discriminación en las redes y en los medios. Pero podría decir Rosario, podría decir muchas ciudades de la Argentina. Entonces lo que estamos planteando es que ya que ellos son ciudad autónoma, ¿por qué no hacer de las grandes ciudades argentinas también que sean ciudades autónomas? Que nos podamos manejar, que podamos cobrar nuestros impuestos, y podamos administrar libremente. Ahora, Miguel, cuando hablamos, y esto te lo pido a vos especialmente, que sos abogado, yo en cuestiones jurídicas soy un neófito, cuando hablamos de ciudad autónoma, nos referimos a lo que marca la Constitución con la reforma respectiva, nada más que a ese nivel, o ya le damos una cuestión que tiene que ver con lo que es hoy un Estado del mismo nivel de una provincia argentina como es la ciudad autónoma de Buenos Aires, ¿no? Bueno, sí, ahí, en principio... Vos como abogado me lo sabrás explicar cuál es la diferencia entre una ciudad y otra. Totalmente. Hoy lo posible, lo concreto, es la autonomía que marca nuestra Constitución Nacional, después de la reforma del 94, que provincias como Santa Fe y Buenos Aires no han logrado ni siquiera esa autonomía básica y primaria. Esto es lo primero que necesitamos. Luego está esa comparación con la ciudad de Buenos Aires, que hemos hecho un monstruo, entre comillas, pero también un gran ejemplo de buena administración, también hay que decirlo, porque faculta a una ciudad que tenga sus propios ingresos, que tenga su propia policía, además de que le pagamos a la Policía Federal que tenga su propia policía, tenga sus propios ingresos que han subido, bueno, en magnitud por todo esto que te conté anteriormente, y se pueda administrar. ¿Qué ha hecho? Vamos a hablar en términos políticos también. Ha hecho que de la Rúa sea presidente, Macri sea presidente, hasta el actual primer mandatario porteño,
y hasta el próximo candidato y el más importante del cual se habla también es porteño. Y no solamente eso, además ponen los gobernadores de mi provincia. Esas facultades que ha tenido la ciudad de Buenos Aires, un poco yo, dejando de lado lo jurídico, por eso trato no de escandalizar, pero sí de plantear por qué no hacemos que Rosario, que La Matanza o que Lanús también sean ciudades autónomas. Y ahí veríamos y compararíamos las posibilidades y el potencial económico y político. Como bien planteas vos, lo posible es atendernos a la reforma constitucional del 94 y lograr la autonomía. Para lograr ciudades autónomas, bueno, es un tema que excede sin reformas constitucionales por la provincialización. Ahora, Miguel, muy parecido a alguna discusión que hubo con respecto a que La Matanza sea una provincia, no sé si la recordás hace unos años, claro, cuando hablan tanto de dividirla. Bueno, algunos dicen, bueno, denos la posibilidad de manejarnos con esa autonomía económica y el crecimiento sería totalmente distintivo. bueno, a eso iba, porque es verdad que inclusive los últimos intendentes rosarinos también han peleado por esa autonomía, por la posibilidad de manejar la propia policía, más con un problema tan candente en días como hoy en la provincia de Santa Fe y sobre todo en el sur, en Rosario, ¿no? Pero esa autonomía está y vale pelear para conseguirla. Ahora, cuando analizábamos la posibilidad ya de comparar con la autonomía porteña, ya, a ver, vos me hablabas de política. No. En política yo te diría, bueno, hasta ahora La Matanza, por ser el distrito más importante de la provincia, el sueño de todo intendente de ese municipio ha sido ser candidato a gobernador bonaerense. Si la comparáramos con los porteños, si la autonomía de La Matanza daría para que hoy, por ejemplo, Espinosa estuviera pudiendo candidatearse a presidente. Bueno, pero es importante lo que planteas. Ningún gobernador de la provincia de Buenos Aires fue presidente electo en la historia argentina. Cabría preguntarse por qué. Sí. Ningún intendente puede ser casi gobernador. Hubo algún caso excepcional como el de Duhalde y algunos otros, pero porque se fueron en su momento con Carlos Menem en una fórmula política. Sí, sí, inclusive un tipo que fue realmente un líder casi incuestionable como fue Balestrini, ¿no? Claro, pero esto pasa por la debilidad de nuestros gobernadores, que no pueden ser presidentes porque están sujetos siempre al presidente de la nación con asiento en la ciudad de Buenos Aires, y nuestros intendentes también su debilidad, que nunca pueden ser gobernadores ni candidatos a gobernadores. Recordemos que el actual gobernador viene de la ciudad de Buenos Aires, que los anteriores también, y que los potenciales futuros candidatos a gobernador de los principales partidos de oposición, como Santilli y Ritondo, son todos de la ciudad de Buenos Aires. Es decir, esto es porque hay una clara dependencia económica de la provincia de Buenos Aires, como en nuestras provincias del interior, del poder central, con asiento en la ciudad de Buenos Aires. Después entremos a discutir ese tema. ¿Por qué digo con asiento en la ciudad de Buenos Aires? Porque el Estado Nacional, que es quien también concentra el 80% de los recursos argentinos, tiene asiento en la ciudad de Buenos Aires. Entonces no es menor que todos los organismos nacionales, y que todos los empleados, y que todos los funcionarios, vivan, desarrollen, construyan su dinámica económica en la ciudad de Buenos Aires, como no es menor tampoco que existen las embajadas y las delegaciones extranjeras. Eso le da un potencial a la ciudad de Buenos Aires absolutamente distintivo, el cual, por lo menos en mi caso, quiero para La Matanza algo parecido. Lo mismo quiero para Rosario. Es decir, y si esto no fuera así, lo que no podemos es compararnos. No nos comparen a La Matanza con la ciudad de Buenos Aires, no comparen a Rosario a muchas otras ciudades, porque la comparación es netamente injusta. Nosotros les hemos dado todos los recursos, además del asiento del Estado Nacional, a la ciudad de Buenos Aires, y muchísimas más posibilidades. Entonces, ante tu pregunta, avancemos en el logro de la Constitución del 94 y después vemos el tema de la ciudad autónoma. ¿Cuántas más facultades de autonomía le podemos dar a nuestras ciudades? La Argentina sale adelante con un sistema de autonomías y de federalismo, de descentralización absoluta hacia ciudades y hacia provincias. Yo creo que la unidad nacional y la concordia la podemos lograr desde este punto de vista. Va a ser muy difícil lograr una Argentina distintiva si no avanzamos hacia ello. Y te voy a dar un ejemplo también que pasó estos días con Brasilia. Qué importante es lo que hizo Brasil. Brasil es un Estado federativo, y ese Estado federativo ha hecho que ellos sigan en su vida económica en estos años, pese a las crisis tremendas que tienen en lo político, y han seguido avanzando en lo político. Y creo que en lo económico y en lo político, el traslado de la capital a Brasilia también fue positivo, porque vos ves las movilizaciones y la cosa terrible que pasó en Brasil, que no tuvo efectos mucho más perjudiciales por tener una capital distintiva en otro lado, que no sea San Pablo ni sea Río de Janeiro.
¿A qué voy con esto? En el fondo lo que yo estoy planteando es federalismo, es autonomías municipales y autonomías provinciales, Carlos. Claro, bueno, fíjate que hasta tiene, cuando hablamos de federal, nosotros también nos decimos federales, pero ellos cuando hablan de federal, vos que has sido diputado nacional también, sabés que los diputados de ellos son diputados federales y se eligen de otra manera distinta a Argentina, ¿no? Y los intendentes lo mismo, ellos eligen sus 5.500 intendentes, en un año lo eligieron la última vez en el 2020, y ahora los van a volver a elegir sus 5.500 intendentes en el 2024. Sin ningún tipo de atadura a los candidatos a presidente, a gobernadores o a legisladores. Es decir, que eligen sus 5.500 intendentes en Brasil hasta en años distintos al resto de las autoridades. Y eso es muy positivo. La Argentina, yo creo en el futuro de la Argentina, que tiene un desarrollo y un futuro impresionante. Pero lo que debemos los argentinos es tratar de descentralizar el poder. No, insisto, lo digo esto en contra de la ciudad que todos amamos, que es nuestra ciudad de Buenos Aires, nuestra capital federal. Pero sí dejando de lado esa concepción portuaria y unitaria que nos ha perjudicado mucho. Seguro. Bueno, está bien, creo que queda un poco más claro tu planteo, ¿no? Pero de cualquier manera, todavía falta mucho por desarrollar. Y hay que primero tratar, en eso yo lo peleo mucho en la FAM, en la Federación Argentina de Municipios, que el presidente justamente Fernando Espinosa, primero hay que fortalecer la necesidad de las autonomías municipales. Y en las provincias como Santa Fe y la provincia de Buenos Aires, que todavía tenemos municipios no autónomos, hay que tratar de luchar en ese sentido. Y voy a poner un ejemplo inverso, Córdoba. En general se habla de la buena administración de la provincia cordobesa, más allá de los partidos políticos. Córdoba tiene sus municipios autónomos, sus más de 500 municipios autónomos, y Córdoba logra, a través de la autonomía de sus municipios, gobiernos a veces mucho más eficientes. Entonces, hay que ver lo que pasa en Brasil, lo que pasa en Córdoba y lo que pasa en muchos países del mundo donde hay autonomía, y eso es lo que yo estoy reclamando. Voy hacia el resultado más mediático de la ciudad de Buenos Aires, un poco también para provocar esto, ¿no? Para provocar este debate, para provocar de que nosotros necesitamos avanzar en ese sentido. Porque con el tema de la autonomía solo, vos sabés, Carlos, es un tema que no vende, que a nadie mucho le interesa. El tema tan complejo de la ciudad de Buenos Aires motiva y lleva a que este tema de la autonomía lo podamos hablar. Ahora, vos sabés que pensaba mientras me decías esto, que obviamente esto lo tienen que discutir y pelear en la legislatura de La Plata, no en la legislatura provincial, es así. Pero digo, si se llegara a lograr ese objetivo de máxima de La Matanza, que sería muy bueno para La Matanza, seguramente, y sus dirigentes y funcionarios, también se produciría otro efecto de rebote, no sé si tan deseado, ¿no? Porque sin La Matanza, o sea, si La Matanza fuera ciudad autónoma igual que Buenos Aires, ¿al peronismo le resultaría posible ganar la provincia de Buenos Aires? Bueno, por eso tengo mucho apoyo de algunos sectores opositores. En realidad hay muchos candidatos a gobernadores de la oposición que están muy felices con mi no, obviamente sí, La Matanza es una presión muy importante, pero insisto, La Matanza tiene más extensión geográfica que la ciudad de Buenos Aires, es decir, tiene más cantidad de metros cuadrados. La Matanza tiene más de 2 millones de habitantes, seguramente el censo va a dar 2.400.000, es decir, no estamos tan lejos de la ciudad de Buenos Aires. Pero La Matanza a su vez absorbe gran cantidad de hermanos y de gente del interior, del litoral, del norte argentino y de países vecinos, bueno, que encuentra un desarrollo justamente por esa extensión que te decía territorial, donde pueda afincarse, formar su familia, salir a trabajar. La Matanza tiene a su vez el trabajo físico, es decir, nuestra gente en su gran mayoría, pese a veces esa discriminación y esas cosas que se dicen en las redes o en los medios, los personales de maestranza, los obreros de la construcción, tantos otros van hacia la ciudad de Buenos Aires y trabajan físicamente en tantos lugares del conurbano y de la ciudad de Buenos Aires. Si La Matanza paga un costo muy alto por todo eso, y tiene ingresos, tiene un presupuesto de 60.000 millones de pesos. La ciudad de Buenos Aires, con menos superficie, con población no tan lejana, tiene un presupuesto superior a los 2 millones de pesos. Entonces, también cuando yo planteo este tema, lo planteo por la injusticia. La injusticia cuando uno ve la comparación, cuando algún vecino que pasa de un lado al otro en la General Paz, quiere comparar un distrito con el otro. A La Matanza todo le cuesta mucho, en la ciudad de Buenos Aires las condiciones son distintas.
Entonces lo que queremos plantear también con este debate y este tema de la ciudad autónoma es básicamente este tema, Carlos. Claro, uno ve, qué sé yo, por dar un ejemplo nada más, Avenida Crovara, pero también ve que en La Matanza, por ejemplo, en esta pandemia que ha terminado ya, gracias a Dios, a ver, los tapabocas con tecnologías del CONICET se fabricaban en La Matanza, precisamente, ¿no? Es que en La Matanza hay trabajo físico, nuestra gente, están las pymes, están las textiles, en La Matanza hay grandes empresas, y nuestra gente trabaja, insisto, en la construcción, en la confección de ropa, de calzado. La ciudad de Buenos Aires, que insisto, todos queremos tanto, bueno, está más metida en los servicios, pero hasta sociológicamente en la consideración de ingresos es distinto, porque por ahí esa empresa tiene su sociedad anónima con domicilio en la capital federal, y esto pasa mucho en la Argentina. Entonces se ha construido una ciudad con un conurbano que es injusto desde el punto de vista tributario, y esto es solamente lo que queremos plantear. Y si no es injusto, igualemos el sistema, igualemos para arriba, igualemos para el lado de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, no es poco, Miguel. Me sorprendió esto que me dijiste, ¿no? Con un poco de humor seguramente y sarcasmo, que muchos dirigentes opositores estarían respaldando este proyecto, pero bueno. No, lo digo con un poco de humor, a raíz de que, bueno, en general, cuando llegan los votos nuestros de La Matanza, lo que parece una elección muy ganada por parte de la oposición, en general luego se empieza a dar vuelta, porque los votos de La Matanza son votos muy peronistas. Claro, entonces, ¿cuántos votantes hay en La Matanza aproximadamente? Digo esto porque mucha gente en el país sabe que La Matanza es muy grande e importante, pero no tiene ni idea cuántos votos hay, ¿no? En votantes hay 1.200.000 votantes. Claro. 1.150.000 hubo en el 2019, en el 2021 con la pandemia fue una situación bastante difícil, pero seguramente ahora para esta elección superamos el 1.200.000 habitantes. Hay mucha familia numerosa en La Matanza, además hay mucha inmigración. Nosotros discutía estos días con algunos hermanos uruguayos, ¿no? La Argentina tiene este fenómeno, somos el país de América Latina con mayor cantidad de inmigración. Y muchos que lo ven a Uruguay como si fuera Miami, el país con mayor emigración de gente que se va es Uruguay y después Venezuela. Y en La Matanza pasa algo similar. La Matanza, tan criticada, tan mal vista, es de los territorios con mayor inmigración de América Latina y de la Argentina. Viene muchísima gente a vivir, a transformar su vida, a tener una posibilidad, a tener un futuro, y a ir para adelante creando una familia. Entonces, bueno, nosotros creemos que a esto hay que ser justos. Nosotros, entiendo que hoy parecen no ser valores muy queridos, ¿no? El valor de la solidaridad, el valor de la inmigración, el valor de amor al prójimo. Pero nosotros estamos muy orgullosos de eso, de lo que nos pasa a nosotros, y de poder albergar a tantos cientos de miles de argentinos, inclusive de países distintos. Me parece que en ese sentido también esto lleva a que no tengamos tantos ingresos propios. Nosotros sociológicamente, a diferencia de la ciudad de Buenos Aires o algunos distritos de zona norte, tenemos menor cantidad de ingresos propios o de ingresos con nuestros propios impuestos, nuestras tasas, perdón, no impuestos. Los municipios nuestros no pueden dar impuestos, son tasas, por la condición económica de nuestra gente. Bueno, eso son todas cosas que la dirigencia argentina debe evaluar, se debe sentar a una mesa y planificar y ver con vistas al futuro. Para terminar, Miguel, ¿me das la primicia? ¿O todavía no está? ¿O no va a estar nunca? ¿El intendente de La Matanza va a ser candidato a gobernador? Debiera serlo, pero yo creo que por parte de todos nosotros y de muchos vecinos de La Matanza, seguramente va a haber intención de que continúe también al frente de nuestra provincia, porque lo nuestro sí que también es una provincia. Entonces, bueno, seguramente va a ser un tema de decisión personal, pero hay muchos de los nuestros que también quieren que siga al frente del municipio. Así que todavía no puedo confirmártelo eso porque, bueno, es una decisión personal que la va a tomar él. Miguel Saredi, abogado, secretario de Planificación Operativa en la Municipalidad de La Matanza, y además, en parte también, te cuento, María Laura, colega nuestro, es director de un diario, El Nacional, de La Matanza, o sea que también es nuestro colega, ¿no? Sí. Tiene tiempo para todo, por lo que veo. Sería porque bueno, claro, mi compañera de programa es psicóloga, por supuesto, no es periodista, no.
A eso me refería, ¿no? Bueno, Miguel, un gusto en que hayas estado. Gracias, Carlos, un saludo a todos. Muchísimas gracias por el espacio, por el respeto. Un abrazo. Salud. Un abrazo grande. El doctor Miguel Saredi, como les decía, secretario de Planificación Operativa, Municipalidad de La Matanza, estuvo en Con Estilo, CNN Radio Rosario.